Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Ya estamos de regreso. Vamos a hacer la entrevista más temprano de lo habitual por la agenda cargada de reuniones que tiene esta mañana la subsecretaria de Hacienda, que visita Iquique durante esta jornada para sostener una serie de reuniones con autoridades locales, con entes también importantes de la zona franca, usuarios, por ejemplo, del sistema, el gobernador regional, entiendo que con parlamentarios. Anoche se reunió con el alcalde de Iquique, Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Claramente vinimos porque... De urgencia, sí. Sí, vinimos porque efectivamente han habido errores y malas interpretaciones de lo que ha pasado, y creo que era nuestro deber venir, explicar, reunirnos con las autoridades y tratar de explicar la verdad de lo que está pasando. Y hablamos de la verdad respecto a la zona franca, que se ha generado una discusión durante 3-4 días, toda la semana en realidad, a partir de una instalación de información que era falsa, que tiene por supuesto algunos ribetes de que van a haber algunos cambios, pero la información en esencia, lo que se publicó era todo falso, que se acababa zona franca, sí, que el gobierno terminaba con Sofri de una vez. Sí, hay dos cosas importantes que entender. Voy a ser bien directa. Por favor. Primero, no hay ningún interés del gobierno de terminar con los beneficios tributarios de la zona franca y por lo tanto con la zona franca. Ni tampoco de terminar con la zona franca en sí misma aquí en Iquique. Es más, creemos, y es de nuestro interés, fortalecer la zona franca para modernizarla y incorporar nuevas tecnologías, muchas cosas que hay que hacer con su administración. Y el proyecto de ley que había en el gobierno en el Congreso, estaba básicamente en pausa, descansando, congelado. Y no ayudaba en ese sentido porque limitaba básicamente los espacios de decisión en el futuro. Entonces, nosotros retiramos ese proyecto porque creemos que hay que usar la zona franca en Iquique como también un mecanismo de desarrollo, una palanca de desarrollo de la región. Otros países lo hacen así, y por lo tanto esa es la verdad detrás de esto. De hecho, tenemos comprometido un proceso participativo, una mesa de trabajo con las autoridades locales y con otros gremios, ciertos usuarios, para poder definir el mejor mecanismo. La ley que hoy día rige a la zona franca es de 1990. Ajustada en 1990. Y eso permanece tal cual. Eso permanece tal cual. Lo del 15% a las comunas. Está tal cual está hoy día la ley. Y la ley no se ha cambiado. Lo que había era un proyecto de ley nuevo que de hecho cambiaba la situación. Y lo que nosotros recabamos de información antes de retirar el proyecto de ley, que ese nuevo proyecto de ley hacía que los mismos mercados tuvieran un montón de incertidumbre y por lo tanto provocaba efectos negativos económicos en la zona franca. Así que al retirarlo nosotros disminuimos la incertidumbre en ese sentido. Hacemos que económicamente esto mejore y al mismo tiempo empezamos un trabajo serio y participativo para poder fortalecer esta zona franca y ocuparla de nuevo para motor de desarrollo de la región. Claro, todas estas cosas son técnicamente administrativas y a veces cuesta entenderlas porque dice se retira un proyecto de ley porque no se podía avanzar. Sin el proyecto de ley sí se puede avanzar. Claro, un tecnicismo que a veces a la gente le cuesta entender, pero en palabras simples, esto, la concesión hoy día actual continúa tal cual hasta el 2030 como está establecido. Y poco antes de eso se va a tener claro con un trabajo que se desarrolla de aquí para adelante, de cuál va a ser la fórmula del 2030 para adelante, ¿sí? Sí, efectivamente. Pero continuando con la zona franca. Continuando con la zona franca. Hoy día es importante que la ciudadanía sepa, hoy día hay una ley
Hay una ley que sustenta la zona franca, eso no ha cambiado en nada y eso no es interés del gobierno cambiarla. De nuevo, la inmutabilidad tributaria, que son los beneficios tributarios que tiene esta zona franca, por la cual es zona franca básicamente, continúan y no es ningún interés del gobierno terminar con ello. Es más interés del gobierno el desarrollo de la región, mejorarla, modernizarla, y esos son todos procedimientos también administrativos, ¿no? Y en modernizarla en muchos temas, por ejemplo, hay cosas de aduanas que hoy día perjudican a la ciudad. Esto se ha convertido en un gran patio de autos y mucha gente dice, ¿por qué no salen los autos para otro lado? Se hace un perdonazo, los autos se pueden andar a ciudades donde la gente tiene menos recursos, y aquí los autos se pudren, acá se botan, se convierten en chatarra hasta que se genera un tema de contaminación. El tema medioambiental también es una traba, que seamos zona franca para el tema medioambiental, no se pueden sacar los vidrios de esta región. El reciclaje de vidrio no puede salir por la aduana, porque el aduanero te lo requisa, porque estáis sacando un producto que tiene que pagar impuestos. Entonces, finalmente, desincentiva el reciclaje. No se puede sacar el caucho, no se puede sacar el plástico, no se puede sacar... O sea, zona franca hoy día es una serie de beneficios que fue creada en 1975, en 1990 se moderniza la ley, la que tenemos actualmente. La SOFRI es un símbolo de Iquique, pero además de todos esos beneficios tributarios que vendemos para Bolivia, vendemos para Paraguay, para varias partes, somos un centro logístico quizás del norte grande, también tiene estos efectos negativos que son medioambientales, aduaneros y que restringen. Todo dice Chile parte del LOA, desde la región de Antofagasta para el sur. De hecho, la ley de aduana establece que estamos en un régimen, esto no es Chile, para aduana. Sí. No, todos esos temas son temas administrativos, claro, que se pueden hacer con una buena gestión. Y eso es lo que hay que impulsar, ¿sí? La modernización, por ejemplo, de varios de los procesos administrativos que tienen que ver con temas de cómo se hacen las facturas, con una ventanilla única, todos esos temas pueden hacerse y deben hacerse. Ahora sí no necesitan una ley específica para eso, son temas de gestión y creemos que en ese sentido la actual zona franca, ¿cierto?, es una empresa mixta, con una mayoría, híbrida. La mayoría es propiedad del Estado, de hecho. Es una empresa pública. Entonces, y parte también de nuestro interés como gobierno es fortalecer todo lo que es público, todas las empresas públicas, modernizarlas. Y una de las empresas públicas con mayor, entiendo, cantidad de ingresos, ganancia, de acuerdo. Es una empresa pública que tiene, digamos, utilidades positivas y aporta al Estado y a la región, sobre todo, con ingresos. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarla a los nuevos tiempos. También la pandemia provocó cambios también en el comportamiento de los consumidores, eso también debe ser internalizado de alguna manera y estamos aquí también para escuchar y facilitar todos esos procesos de modernización. Claro, y modernización en muchos términos, como yo le decía, medioambientales, aduaneros, sí, logísticos. También el Servicio Nacional de Aduana está en un proceso también de modernización. Hay cambios también que se han hecho a partir de las nuevas normativas medioambientales, por ejemplo. Aduanas tiene ahora una responsabilidad, por ejemplo, con el tema del egreso de desechos, como tú bien decías, y otros temas que están reglamentándose que son muy nuevos. Entonces está capacitando incluso a los mismos trabajadores para poder hacer esos trabajos que ahora son más importantes que nunca. Y yo le decía, subsecretaria, conversamos con Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, que visita la zona por el tema de SOFRI, que ha generado polémica, ha generado discusión pública en nuestra ciudad, porque esto no se acaba, sino más bien se moderniza, eso es, se moderniza. Y la región de Tarapacá no tiene seremía de Hacienda. Entiendo, hasta el gobierno anterior había una seremía de Hacienda, pero no, este gobierno actual no continuó con la seremía de Hacienda. Tengo que aclarar eso. A ver, el Ministerio de Hacienda solamente y siempre ha tenido 4 seremías en Chile. Como macrozonales. Sí, son regionales, pero pueden tener una responsabilidad macrozonal y de hecho nosotros estamos intentando darle esa perspectiva. Hay una seremía en Arica, hay una en Biobío, en Araucanía y en Magallanes. Esas son las 4 seremías. Esos son por ley. El gobierno anterior tenía
otro concepto, ¿cierto? Que en realidad no es algo que es formal. Ya. ¿Sí? Habían unas personas designadas. De hecho, no tienen ni oficina. Claro, que estaban cumpliendo esas labores de seremía, pero no formalmente, no, la verdad es que no tenemos. Y nosotros, digamos, seguimos la formalidad, elegimos a nuestros 4 seremi, y lo que sí estábamos evaluando este primer año cómo eso funcionaba. Sabemos que hay varias regiones que sí necesitan. Y una de ellas es Tarapacá. Ahora, no porque seamos nosotros, no es como que porque vivimos acá y queremos una serie, a mí me importa poco si un seremi más o un seremi menos, pero la región de Tarapacá en general tiene un sistema aduanero creo que más importante que Valparaíso, la cantidad de aduaneros que hay acá en Colchane, en el puerto, el aeropuerto, en la zona franca. Efectivamente, hay varios servicios de Hacienda que tienen mucho que ver acá. Puesto interno. Y la verdad es que es importante tener, porque también todo lo que se transmite desde el Ministerio de Hacienda tiene una perspectiva territorial que también es importante. Así que estamos viendo cómo arreglar esa situación, pero de nuevo, no es algo que eligió este gobierno, sino que es algo que está establecido, está establecido de esa forma. ¿Sí? Pero podría modificarse. Podría modificarse eventualmente, lo estamos evaluando tampoco, o sea, también esto tiene que ser con buen uso de recursos públicos. Hacienda también está muy preocupada de eso, entonces hay que evaluarlo bien. Ayer el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, se reunió de manera informal, así de pasillo, con el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, en Antofagasta, una reunión que hubo ahí a la pasada en otra actividad que existía, y ahí el gobernador planteó justamente esta preocupación, y entiendo que esta mañana usted se reúne con el gobernador, con usuarios, con parlamentarios, y anoche cenó, entiendo, con el alcalde Mauricio Soria. Efectivamente, vinimos a conversar con las máximas autoridades locales posibles y usuarios, personas que están vinculadas a la zona franca para poder de nuevo conversar, explicar y empezar este trabajo, esta mesa de trabajo participativa para poder pensar en la zona franca, ¿no? Establecer, proyectar hacia el futuro, mucho después que este gobierno, de hecho, pero es algo que queremos dejar establecido acá, porque mientras antes menos incertidumbre causa también. Entonces, claro, tenemos estas reuniones con distintos actores, con los alcaldes de la zona, gobernador, parlamentarios de distintos sectores, y también con el gobierno regional. Sí, la idea es, y también con la ciudadanía aquí, también con los medios. Tenemos estas reuniones con los usuarios de la zona franca también, y vamos a escuchar, explicar primero, establecer la realidad de lo que ha pasado, ¿cierto? Aclarar, sobre todo a la ciudadanía, porque estas noticias falsas se difunden tan fácilmente, básicamente, entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para detener y dar el mensaje real. En la zona franca de Iquique da empleo a más de 30.000 personas de manera directa e indirecta, tiene más de 2.000 usuarios, que son los empresarios que invierten en el sistema, y genera utilidades para las comunas de la región de Tarapacá y la región de Arica, Parinacota. En su 15% de las utilidades se entrega anualmente a las comunas, parte de los datos de la zona franca de Iquique. Zona franca que también tiene un directorio que es de carácter político, directorio que también está, me imagino, en línea en paralelo con el Ministerio de Hacienda, ¿no? A ver, ahí hay un tema que es interesante, que es el de las empresas públicas. En Chile los gobiernos corporativos. Tenemos lo que es el CEP, que es el Sistema de Empresas Públicas. El CEP tiene un directorio que a su vez elige a los directores, ¿ya? Y en ese directorio hay distintas personas, hay un representante del Ministerio de Hacienda, está la Dirección de Presupuesto, pero también hay académicos, ¿cierto? No hay un mecanismo, unas características establecidas que tengan que tener los directores de las empresas públicas. Sin embargo, se ha avanzado en eso. Por ejemplo, tenemos paridad en los directorios de las empresas públicas. Y lo que se hizo el año pasado, cuando llegamos, es tratar de establecer ciertos criterios. Idealmente uno debería tener como un directorio de directores de empresas públicas donde pueda haber un set
conjunto de personas ya identificadas, ¿cierto? Por región, que tengan las características técnicas también, porque aquí estos son directorios, establecen como las políticas estratégicas de las empresas públicas, entonces hay ciertos criterios técnicos también detrás de la elección. Y ese directorio CEP entonces eligió a estos directores usando criterios que tienen que ver con pertenencia territorial, con paridad y también características técnicas de esos directores. Conversaba yo hace unos días con el presidente del directorio de Sofri, Alfredo Leighton, y nos decía que van a trabajar en modernizar la máquina burocrática que es Zona Franca. Zona Franca es una máquina de burocracia, todo demora muchísimo, hay muchísimos gerentes, procesos de headhunter con a veces para elegir a un cargo u otro que demoran una eternidad, y también los propios sistemas o procesos administrativos internos para, no sé, entregar un terreno a un empresario que quiere invertir o traspasar un negocio a otro, todo una cosa bastante lenta, burocrática, eso es. Sí, una empresa pública no tiene que ser una empresa burocrática. Una empresa ¿cierto? Pública puede ser una empresa moderna, una empresa además es grande y tiene ciertas responsabilidades, pero tiene que tener una buena gestión también. ¿Algún modelo a seguir dentro de las empresas públicas chilenas? ¿De la que esté mejor posicionada en eso? Sí. Diría que hay varias empresas públicas que funcionan bien. No tengo aquí un ranking en mi cabeza, pero siempre tienen que ir modernizándose. Tampoco tengo una empresa privada que en mi cabeza. O sea, cada una tiene sus desafíos. Es difícil compararlas porque depende de los sectores económicos. Claro, son distintos rubros. Y tienen tantos desafíos siempre. Ahora las empresas, por ejemplo, tienen desafíos en términos de enfrentar el tema mismo medioambiental y cambio climático, adaptar sus políticas de inclusión, además dentro, transparencia. Las empresas públicas sí tienen un deber de transparencia muy grande y en ese sentido también tenemos que avanzar en todo, tanto en el sector público donde hay avances importantes, ¿cierto? Pero también en las empresas. Subsecretaria Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, para resumir lo de esta situación de Zona Franca, no se termina la Sofri, se moderniza, se mejoran los procesos, se trabaja con la ciudadanía, se trabaja con los entes relacionados con la Zona Franca. Así es, y vinimos realmente muy comprometidos con esto para explicar, para poder comunicar también a la ciudadanía cuáles son los objetivos. Para nosotros la Zona Franca es un pilar de desarrollo de la región y lo que queremos es fortalecer básicamente la Zona Franca. No hay ningún interés del gobierno en terminar con la inmutabilidad tributaria o los beneficios tributarios de esta Zona Franca, y queremos estar dentro del proceso que nosotros hemos tomado, el sacar ese proyecto de ley que no ayudaba en ese sentido. Ahora tenemos una mesa de trabajo participativa para trabajar con la región y pensar en cómo proyectar esta palanca de desarrollo para el futuro de la región. En la reforma tributaria que está planteando el gobierno no se toca Zona Franca. En la reforma tributaria hay varios elementos relativos, pero nada con la Zona Franca que cambie la naturaleza, ¿sí? Y ampliación de Zona Franca, yo vi titulares en Antofagasta para Tocopilla, por ejemplo, algunas cosas que hay algunos temas en conversaciones, de hecho, y eso es parte también de las conversaciones que el gobierno tiene que tener con las regiones. Ya podría haber novedades, pero para otras regiones en positivo. ¿No? En positivo, sí. Claro, bien, pues Claudia Sangüesa, la subsecretaria de Hacienda, visita en la región para sostener reuniones por la temática de Zona Franca. ¿Algo más que indicar? Eso, muy atento a la ciudadanía, a las noticias oficiales del gobierno. Creo que hay que tener conciencia de eso, que hay mucha información, muchas redes sociales. Hay que siempre estar chequeando qué es lo que es verdad y no, y cuál es la información oficial. En eso nosotros estamos trabajando también, haciendo un esfuerzo desde el gobierno de poder comunicar. Pero también hay mucha atención a la ciudadanía en eso.
Creo que ese es el Sí, último mensaje. Lo que más se espera y lo que hemos conversado un montón de veces con otras autoridades o gente relacionada es que esto se modernice, que se modernice en todos los términos posibles, porque de verdad lo que yo le comentaba hace un rato, que nos convertimos en un patio de auto, que no se puede sacar el tema medioambiental, todo eso es un problema finalmente para la ciudad. Exactamente, y tranquilidad porque el gobierno está conversando con los actores, con los empresarios, con los usuarios, con las autoridades locales, con los parlamentarios de la zona. Siempre ha sido la forma en la cual queremos trabajar, ¿cierto?, con las personas para poder construir un proyecto de desarrollo de la región. La zona franca es importante para nosotros por eso mismo, porque es un mecanismo, una palanca, como dije, un motor de desarrollo. Hay países también que lo usan de esa forma y creemos que se le puede dar una perspectiva desde el año 2030 en adelante, también moderna, porque esto se hizo de nuevo desde el 1990, el último decreto del 90, básicamente era otro país, y ahora tenemos que pensar en el futuro. Bien, pues subsecretaria, gracias por la conversación, por la visita acá en la zona y le espero un día cargado de reuniones, así que le vaya muy bien. Muchas gracias. Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, conversación con nosotros acá en el programa. ¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?